Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, la anunciante dice me da la pausa. Ha tenido la gentileza de venir esta mañana a nuestros estudios. Percy Medina, él es jefe de Idea Internacional aquí en el Perú, una persona muy abocada y dedicada en los últimos años a todos los temas relacionados con el ámbito electoral, el ámbito de la institucionalidad política, partidaria. Y siempre lo invitamos para medir un poco la temperatura en torno a la viabilidad o no de lo que hoy día se reclama de distintos sectores como la reforma política. Habida cuenta, se han venido expresando de distinto modo ya, parece no voluntades muy optimistas para avanzarla, sino más bien por otro lado se empieza a perder ya el interés por aquello. Doctor Percy Medina, qué gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días. Además, conversamos un ratito, ayer ha habido un grupo de especialistas que han participado en la discusión en la Comisión de Constitución del Congreso, ha estado Percy Medina ahí, entonces imagino ha podido, más allá de lo que se ve por la televisión, percibir el ánimo que hay ahí. Y esa es mi primera pregunta, es decir, ¿hay un ánimo real de que los tiempos que son cortos van a ser bien aprovechados para impulsar la reforma? ¿O no se siente? Bueno, para empezar, digamos? estamos en una recta final de un proceso de discusión que ha durado muchos años, ¿no? Sí, pues. Entonces venimos hablando en este programa hace años. Ya podríamos hacer ¿no? una sección del programa todas las semanas para hablar de eso tranquilamente. Entonces eso muestra que como país hemos arrastrado los pies, ¿no? Porque venimos hablando de estos asuntos hace tantos años que ya se debería haber avanzado más. Entonces cuando estamos ya en la recta final, porque hay cosas que tienen que aprobarse en primera votación antes de junio, ¿no? Y en general la reforma tendría que aprobarse antes de diciembre, Sí. Entonces hay la sensación de que necesitamos ponernos un poco las pilas, ¿no? Sí, pues. Ahora, en la sesión de la comisión de ayer, en la que yo estuve, presentamos algo de evidencia. Nuestro papel es básicamente poner información a disposición, cómo se regulan esas cosas en otros países, cuál ha sido el efecto. Y la sesión de la comisión se enfocó básicamente en el tema de sufragio y candidaturas. Ajá, ¿no? de acuerdo. Y ahí, por ejemplo, hablamos de algunas cosas que son importantes. Cuota indígena. El problema con la cuota indígena hoy es que existe para los niveles subnacionales, ¿no es cierto?, para regionales y municipales, pero no es efectiva. Entonces hay una serie de propuestas para darle efectividad. No es para ampliar la cuota, cambiarla, no. Es hacerle Para que se cumpla. Para que sea efectiva. Claro, claro. Porque el problema es que a pesar de que se han incrementado las candidaturas, no se han incrementado significativamente el número de elegidos. Entonces eso tiene que ver con la manera como están ubicados en las listas. Entonces todo eso, hay una propuesta de un grupo de trabajo que coordinó el Jurado Nacional de Elecciones con participación nuestra, con pueblos indígenas, con especialistas, etcétera, que ha establecido algunos criterios que podrían ayudar. Entonces, es un tema, por ejemplo. Ya. Otro tema, paridad, Ajá. que es un tema importante. Sin duda. ¿No es cierto? Mostrando la evidencia de cómo en países donde se han aplicado reglas de alternancia y paridad ha subido significativamente la participación política de mujeres. México hoy día tiene un parlamento paritario. Sí. Costa Rica tiene un parlamento paritario. Bolivia. ¿Por qué? Porque aplicaron reglas, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, eso se presentó, se discutió. Yo valoré positivamente que se esté discutiendo también en la comisión otros temas, además de cuotas, etcétera, como por ejemplo aplicar el financiamiento público directo en un porcentaje a actividades que promuevan la participación de mujeres, que es algo que también se ha hecho en otros países con éxito, en Colombia, en México, ¿no? Sí. Y hay un proyecto presentado al respecto por la propia congresista Bartra, presidenta de la comisión. Entonces, ese tipo de cosas en conjunto, ¿no? Ninguno individualmente, pero en conjunto, podrían pintar un panorama diferente. Sí. Se habló también del voto en el extranjero, en fin, de otros asuntos. Ahora, sin duda, yo creo que estos temas son centrales, importantes, desde una perspectiva, una mirada integral, como respuesta a un problema que es, por cierto, muy complejo. Pero, digamos, uno hace la reforma y le pone los tiempos y el ritmo dependiendo de por dónde quiere comenzar. Sí. Y digamos, el razonamiento, digamos, hay dos razonamientos. Hacerlo desde modificaciones de esta naturaleza que son menos controversiales y complejos en el sentido de que son modificaciones algunas legales y en fin, generan consenso. Yo no creo que hay mucha gente que pueda estar en desacuerdo con eso. Esa es una vía, ¿no? Ir avanzando por ahí. Pero por cuestiones de tiempo, creo que hay que seguir la otra ruta, que es hay cambios más bien constitucionales que serían los primeros que habría que dedicarle tiempo, porque eso si no se hacen ahorita ya no se pueden hacer en lo que queda de la propia, no solo legislatura, sino del funcionamiento de este Congreso con esta representación. Y ahí la actitud que ha tenido la Comisión y en particular la presidenta de la Comisión, la señora Bartra, ha sido de que a ellos nadie les va a poner el ritmo. Lo que ha mandado el Ejecutivo está ahí
y estará pues, en el número en la lista que corresponda al momento en que llegó. Ahora, ¿No denota eso un poco de interés? Yo creo que hay un problema de fondo aquí. Ajá. Y es que las reformas políticas suponen un alto consenso de fuerzas políticas. Ajá. Entonces, si se discute en el Parlamento en un ámbito en el que uno tiene una opinión, otro tiene otra opinión, todas legítimas, ¿no es cierto? Uno está a favor de A, otro está a favor de B. Entonces es muy difícil lograr acuerdos y consensos que permitan impulsar esto en la velocidad que se requiere, ¿no? Entonces quizá lo ideal sería que en paralelo a la discusión parlamentaria, las fuerzas políticas, y ahí uno extraña el que haya partidos, ¿no? Sí, pues. Las grandes reformas en muchos países se han hecho como producto de que las dirigencias de los principales partidos se sentaron a puertas cerradas a discutir en serio, es decir, bueno, ¿en qué nos podemos poner de acuerdo? Y una vez que están los acuerdos básicos presentados, los congresistas discuten los detalles, ¿no? Porque efectivamente todo esto tiene detalles, tiene... Ya, pero digamos en base a un consenso ya asumido. Exactamente. O sea, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo con bicameralidad? Sí, no. Las fuerzas políticas están de acuerdo con bicameralidad, entonces vamos a impulsar eso. Y discutimos los artículos, discutimos el punto. Ya, pero no se supone que en alguna medida lo que buscó hacer, y eso es la consecuencia de lo que ha dicho ha sido su trabajo, la comisión que presidió Fernando Tuesta, que se reunió con todas las bancadas, recogió sus opiniones, les planteó un poco la perspectiva que ellos querían darle, y en el marco de esas conversaciones dijo esto es, y le dio al presidente de la República para que lo canalice. Sí, ese era un sentido de la comisión, y la comisión efectivamente se ha reunido con todas las fuerzas. Yo he participado de algunas de esas reuniones yo sé. Y doy fe de que han tomado nota y que además han eliminado de sus propuestas aquellas cosas que pensaban que no iban a tener ninguna viabilidad. Pero parece que no ha sido suficiente y que lo que corresponde ahora más bien es quizá acuerdos políticos más claros entre las distintas fuerzas políticas, incluido el gobierno, ¿no? Sí, pues. Y eso supone sentarse en una mesa y discutir punto por punto, ¿no? No se trata solamente de que en la Comisión de Constitución se haga la discusión y la negociación, sino que haya discusión y negociación política incluso fuera del Congreso. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, que, digamos, con el transcurrir de los últimos días, ha defendido con más claridad a su ministra de Educación en la política de enfoque de género, pero por otro lado, ayer ha dicho que el Parlamento está enterrando la reforma política. Ha usado esos términos, ha dicho, ustedes identifiquen dónde está el desinterés. Y ahí en el Congreso están enterrando lo que puede ser la magnífica oportunidad de cambiar las cosas en la política. Bueno, ¿Exagera, no? Yo creo que estamos en un punto en el que lo que corresponde, justamente porque estamos al borde de perder la oportunidad, ¿no? Tenemos un nicho de oportunidad muy pequeño, sí, porque todo esto tiene que terminar antes de diciembre y las reformas de nivel constitucional tienen que ser votadas, como dijimos, en primera votación hasta junio de este año. De los 12 proyectos, 4 son constitucionales. Ahora, pero ¿no? doctor Medina, cuando dice junio de este año parecería que hay tiempo. Junio es ahorita. O sea, lo que quiero decir con eso es que es el sentido de urgencia de la reforma. Sí, porque claro, si no se hace, o sea, es ahorita. Por supuesto. O sea, si las 2 próximas semanas no lo hacen, se acabó. Por supuesto. ¿No? Ahora, una de las cosas que también se puede hacer es priorizar, ¿no es cierto? Sin duda. ¿Qué cosa es algo indispensable? No, pero usted estaba diciendo pero exagera el primer ministro cuando usa esos términos, ¿no cree usted necesariamente que por ahí vaya las cosas? Porque, y usted ha dicho, claro, en este escenario más bien da la impresión que usted lo que está planteando es no había que confrontar, sino más bien aproximarse para consensuar. Sí, por supuesto. Ya, consensuar, de acuerdo. Pero también el antecedente a esto es que el Congreso conversando no ha resuelto. No, más bien cuando el presidente de la República casi ha dicho voy a cerrar el Congreso si no lo hace, ahí sacaron lo del referéndum, por ejemplo. No, empezamos esta conversación diciendo que estamos en este tema hace 6 años. Sí, ¿no? pues, entonces, sí. Esta reforma no es que está demorando 3 semanas, está demorando 6 años. Sí. Pero bueno, dicho eso, estamos ya en la fase final, ¿qué es lo que toca para adelante? Si no se ponen de acuerdo, esto no va a salir. Sí. Y yo creo que es indispensable ponerse de acuerdo sobre los grandes temas. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo, hay 3 que diría, bueno, no hagamos todo porque no es posible, pero estos 3 sí. ¿Cuáles serían? Yo diría, en primer lugar, cómo se entra al sistema de partidos y cómo se sale. Es decir, inscripción de partidos y pérdida de registro. Es algo fundamental, porque es lo que va a definir cuáles van a ser los actores que compiten. Sí, pues. ¿No? Entonces, hay que eliminar este absurdo requisito de las 800.000 firmas y convertir ese requisito en algo razonable. La Comisión está presentando algo razonable. ¿Se puede discutir? Por supuesto, bajar, subir, ajustar, muy bien. Pero cambiar la lógica de que se consiguen firmas en la calle y que lo que tú tienes son afiliados.
Ya, ¿no? pero digamos, Muy bien. la Realpolitik te puede decir del otro lado, ¿qué? ¿Más competencia para nosotros? Espérate un ratito, ahí pero- pueden uno encontrar el primer obstáculo, que me parece que es central y que está evitando que se avance. Lo que está planteando el Ejecutivo es más o menos 14.000 afiliados. Se puede Sí. discutir, de repente no son 14.000, son 25.000. Muy bien. Ya. Ahí empieza, pero lo importante es sacar el requisito absurdo de las firmas. ¿no? Sí, pues. Que no dice es nada. clarísimo. Entonces, Además que genera maquinarias, entre otras cosas, de corrupción, porque te dan plata para pagar por firmas. O sea, eso ya se puede ha poner demostrado. algunos otros requisitos de mí, pero que no sean insustanciales. Ya, entonces, Primero punto. Luego, acceso es uno, ya. de el acceso. segundo. Luego de salida de los cascarones que ya no existen, ¿no es Ajá. cierto? Tenemos 20 y tantos partidos. ¿Cuántos de esos son partidos de verdad? ¿No? ¿Usted tiene la respuesta para eso o no? Más o menos. Tendría que hacer números, pero más o menos, ¿cuántos? no llegan a 10 probablemente. No llegan a 10. No llegan a 10. Claro. ¿Y hay cuántos? 23. Ya pues, o Entonces, sea, digamos, estamos ya. viviendo muy... Ese tipo de cosas se caen de madura, ¿no es cierto? Claro. Ya, hay que entrarle a esas cosas. Democracia interna, ¿cómo se nombran los candidatos y candidatas de los partidos? Algo hay que hacer. El sistema que tenemos actual, que yo lo he defendido cuando se dio la ley de partidos, porque me parecía muy interesante que los partidos puedan decidir entre primarias abiertas, primarias cerradas, elecciones indirectas, que los partidos tengan un órgano interno que organice las elecciones, eso le daba institucionalidad al Ya, partido. eso no ha funcionado. No ha funcionado. Ya. O sea, dejémonos de cosas, no ha Sí. funcionado. O sea, vamos a lo que es realista y es que la OMPE organice esos procesos internos. Ya, de acuerdo. Porque eso está sobrediagnosticado. Ahora, ahí Ya. están tres asuntos claves. Uno Fundamental. está bicameralidad. Bueno, ¿Por qué? Porque bicameralidad considera es- usted que no Yo- hay la yo- viabilidad... Yo creo que sería ideal hacerlo, ¿no? Pero Ya. no me parece que tampoco sea algo urgente si es que no hay las condiciones para hacerlo. Pero yo lo apostaría también. Ya. Y creo que el tema de paridad también es un tema que se ha discutido tanto y que es el camino por el que van varios países de América Latina que se puede poner en el saco de discusión. Sí. Eso junto con algunos ajustes más técnicos que se pueden requerir, como por ejemplo viabilizar la cuota indígena que existe, pero hay que darle Ajá. viabilidad concreta, algunos temas derivados del propio referéndum, como por ejemplo la reforma al Código Penal sobre delito de financiamiento ilícito, ¿no? Algunos ajustes para que la OMPE pueda cobrar las multas, el hecho de que un partido que no pague sus multas pierda su registro, para hacer efectivo el incentivo de ese tipo de cosas que son menores. ¿Quién puede oponerse, a ver, empezando por cosas, quién puede oponerse a un partido que no quiere pagar su multa se lo sancione? Ajá, nadie. Nadie no debería ser, ¿no es Sí, cierto? pues. Entonces, ¿por qué no empezamos Pero por digamos, eso? los partidos se oponen porque, digamos, tendrían que pagar seguramente en muchos casos muchas multas. Bueno, pero- Es como, digamos, el chofer de combi que hayan encontrado una combi que debe 1.400.000 de multas y sigue funcionando. Bueno, pero ahí hay que El ponerse- asunto es que tendrían que sacar de la escena política a los partidos que incumplen de manera sistemática Bueno, esto. pero eso es para adelante, ¿no? sin Pongámonos, duda. hay cuestión de ponerse una mano en el pecho, ponerse una mano en el pecho y decir, ya, hacia adelante, hagamos el compromiso. Sí. Que hagamos este sistema efectivo y que el mecanismo de control del financiamiento sea también un elemento que saque a la política de todas estas cosas judiciales. Sí, pues. Con un sistema claro de gestión, control, Financiamiento rendición de público. cuentas, con financiamiento público suficiente. Que etcétera. entre la Contraloría, que revise todo, en fin, y se puede resolver. ¿Cuál es su opinión en torno a lo que ha pedido el Ministerio Público en el caso del Partido Nacionalista, que lo ha incorporado como parte de la organización criminal y como consecuencia de eso puede estar la desaparición del partido? Yo creo que hay que diferenciar lo que es un partido político de lo que pueden hacer sus dirigentes. Ajá. Incluso en partidos altamente centralizados, alguien puede decir, este partido era muy centralizado, las decisiones las tomaba 2 personas, 3 personas, muy bien, pero un partido es mucho más que 2, 3 personas, ¿no? Salvo que puede ocurrir también, se descubra que el partido fue, y se pruebe, ¿no?, que el partido fue expresamente creado con una finalidad delictiva, que también podría ser. ¿Qué es lo que le imputan al Partido Nacionalista? Bueno, eso tiene que probarse. No, yo sé, pero lo que quiero decir es, hace bien en diferenciar y plantear la discusión en sus verdaderos términos, porque ni es como los partidos políticos dicen, aquí hay una persecución contra los partidos, pues claro, el Ministerio Público tiene que probar Claro. que
ese partido se hizo Así para es. cometer delitos. Así es. Y si es así, tienen que... Por supuesto. Bueno, si se lograra probar eso, cosa que yo no creo, ¿no? Sí. Me parece Sí, muy pues, improbable, porque hemos visto pues cómo se formó, conocemos la historia, etcétera, ¿no? No, que una organización criminal se pudo haber instalado dentro de un partido y utilizar el partido para algunos fines, eso así es. O que determinados dirigentes en el camino se corrompieron y cometieron delitos, también puede ser, ¿no? Pero es un supuesto totalmente distinto. El caso... que formar un partido para delinquir, ¿no? Sí, doctor Presidente, el caso de la inmunidad parlamentaria, no lo ha mencionado usted en la lista de lo que debería en el Congreso de la República discutirse prontamente. ¿Le parece que no es un asunto que vaya a su eliminación, tiene que regularse? ¿Está bien que la Corte Suprema resuelva este asunto? Yo creo que las cosas como están tampoco se pueden quedar así, ¿no? Entonces, ahí también hay un claro diagnóstico. Entonces, algo hay que hacer. El Ejecutivo ha planteado que la Corte Suprema sea la que levante la inmunidad. De repente hay que discutir bajo qué condiciones, con una votación calificada, con 2/3 de sala plena, en fin, hay que empezar a discutir. De repente no es la Corte Suprema, es el Congreso bajo otras condiciones, pero lo que no puede ocurrir seguir es que seguir como está, ¿cierto? Entonces, pues. ahí es donde hay que empezar la discusión, porque ninguna de estas cosas tiene un blanco o negro, algunas quizá, pero en general todas estas admiten matices, opciones. Uno puede poner 20 opciones sobre la mesa y escoger una que más o menos satisfaga a todos. El legislativo quiere garantizar sus fueros y está muy bien. La inmunidad es un elemento para garantizar que nadie puede ser perseguido político. Se dice que si no hubiera habido inmunidad, Orellana hubiera metido preso a Víctor Andrés García Belaúnde, que era uno de sus acusadores. Muy bien, entonces hay que garantizar que los parlamentarios tengan la capacidad de investigar, de votar de acuerdo a su conciencia, de decir lo que piensan, etcétera. Muy bien, pero ¿cómo hacemos para impedir que la inmunidad se convierta en un elemento que retrasa el brazo de la justicia por años? Caso Donaire, ¿no? Por ejemplo. Que nada tiene que ver con su gestión. Por ejemplo. ¿No es cierto? Que vino ya con esa mochila. Es más, yo a estas alturas estoy totalmente convencido de que entró a la política para protegerse de la justicia, está clarísimo. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que la inmunidad no sirva para eso? Entonces, ese es el Pero usted va más por una regulación regulación que por una anulación, sí, me da la impresión. Sí, yo no creo en la eliminación completa de la inmunidad, porque sí reconozco que tiene un sentido y la persecución política puede existir. Y entonces alguien escuchaba la vez pasada decir, pero estamos en una democracia, ¿quién va a perseguir políticamente? Sí, pues. Nunca sabemos. No, nunca sabemos. Nunca sabemos. Digamos, han habido casos serios de persecución política en el país hace no mucho. Entonces, efectivamente, hay que garantizar eso, pero lo que no se puede es que esto se convierta en impunidad, ¿no? Sí, estaba revisando un poco las declaraciones y yo le mencioné el calificativo del Premier ayer frente al Congreso que dice que está enterrando la reforma, pero antes de eso, por lo menos 2 parlamentarios muy conocidos y de bancadas importantes en el Congreso han coincidido en llamar un mamarracho a los proyectos que vienen del Ejecutivo. Estoy hablando de Mulder y la propia Rosa Bartra, que ha dicho lo mismo. ¿Cómo contemporizar esos 2 puntos de vista? O sea, uno le dice, oye, tú has desterrado esto, y otro le dice, oye, tu mamarracho no sirve para nada. Bueno, yo creo que eso es pues, parte, digamos, de la pasión del momento, ¿no? Estoy seguro de que si ellos se sientan tranquilamente y hacen un análisis de lo presentado, coincidirán en que es un análisis serio y que puede uno discrepar de varias de las cosas. Nada de eso es pues la ley de Dios, ¿no? Sí. Y uno puede estar de acuerdo con unas cosas, con otras, etcétera, pero es un esfuerzo serio que ha tomado varios meses después de consultas, etcétera, y que tiene muchas ideas interesantes. Ahora, algunas pueden no tomarse. Sí, pero en general creo que es un buen insumo para la discusión. Ahora, pero el asunto está que la confrontación está a tal nivel que hoy día van a interpelar a la ministra. Ese es el problema. Y digamos, el gobierno va a tener que defender a su ministra frente a los ataques de quienes tienen que hacer la reforma. Efectivamente. Es muy difícil sentarse a ponerse de acuerdo en un ambiente tenso, ¿no? Sí, pues. Pero esa es una de las tareas de la política. Sí. ¿No? Si los políticos no se ponen de acuerdo, una de las principales tareas de los políticos es ponerse de acuerdo en aquello en lo que pueden ponerse de acuerdo, porque es la única manera de avanzar las políticas públicas. Claro. Si no, no hay manera, ¿no? Y administrar bien el desacuerdo, para que no nos es, afecte a los ciudadanos, ¿no? O sea, si no se ponen de acuerdo, que no nos perjudique. Efectivamente. ¿No? En fin. Efectivamente. Doctor Persimina, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Ojalá que la próxima invitación ya revisemos lo aprobado en el Congreso. Ojalá. Muy amable. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No hay Derecho.